¿Alguna vez te has preguntado por qué María Magdalena aparece en todos los momentos cruciales de la vida de Jesús, pero su verdadera identidad fue completamente distorsionada por la historia oficial? ¿Por qué ella estaba presente en la crucifixión, cuando hasta los apóstoles más cercanos huyeron aterrorizados? ¿Por qué fue ella, y no Pedro, Juan o cualquier otro discípulo hombre, quien recibió la primera aparición de Cristo resucitado? Estas no son coincidencias casuales, son pistas de una verdad mucho mayor que fue deliberadamente enterrada en las profundidades de los archivos más secretos de la cristiandad. Lo que estás a punto de descubrir va a sacudir los cimientos de todo lo que fue enseñado sobre los orígenes del cristianismo y revelar una conspiración milenaria de proporciones inimaginables. Durante siglos, poderosas instituciones religiosas trabajaron incansablemente para borrar cualquier vestigio de evidencia que pudiera revelar la verdadera naturaleza de la relación entre Jesús y María Magdalena. Documentos fueron quemados, testigos silenciados y una narrativa completamente fabricada fue construida para reemplazar los hechos históricos reales. Pero la verdad tiene una forma peculiar de sobrevivir, incluso cuando está enterrada bajo capas de mentiras y manipulación. Hoy, a través de 5 evidencias irrefutables que emergieron de descubrimientos arqueológicos, textos antiguos y análisis lingüísticos revolucionarios, vamos a exponer el mayor secreto de la historia cristiana. María Magdalena no era una simple seguidora. Ella era la esposa de Jesucristo, y esta revelación es tan explosiva que aún hoy, 2000 años después, continúa siendo ferozmente suprimida por aquellos que tienen todo que perder con su divulgación. Para comprender la magnitud de esta revelación, primero necesitamos entender cómo la figura de María Magdalena fue sistemáticamente deformada a lo largo de los siglos. La mujer que los evangelios presentan como una de las más cercanas y fieles seguidoras de Jesús fue transformada a través de una campaña deliberada de desinformación en la prostituta arrepentida, una narrativa conveniente que servía perfectamente a los intereses de una iglesia que buscaba consolidar una estructura patriarcal rígida. Esta transformación no fue accidental ni resultado de interpretaciones equivocadas. Fue una operación calculada para borrar cualquier vestigio del verdadero papel que ella desempeñó en la vida de Cristo y en los orígenes del movimiento cristiano. Documentos históricos que emergieron en las últimas décadas revelan que esta distorsión comenzó ya en el siglo IV, cuando el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea para unificar las diversas corrientes del cristianismo bajo una sola doctrina oficial. El problema central que la iglesia primitiva enfrentaba era devastador para su estructura de poder emergente. ¿Cómo explicar la prominencia extraordinaria de una mujer en los eventos más sagrados de la fe cristiana? ¿Cómo justificar que Jesús hubiera elegido a una mujer y no a Pedro, el supuesto primer papa, para ser la primera testigo de su resurrección? ¿Cómo conciliar el hecho de que María Magdalena aparece consistentemente como la figura más cercana a Jesús en momentos de extrema intimidad e importancia espiritual? La respuesta fue brutal en su simplicidad: reescribir completamente su historia, transformarla de esposa y compañera espiritual en una pecadora redimida. Servía a múltiples propósitos. Disminuía su autoridad espiritual, reforzaba la supremacía masculina en la jerarquía eclesiástica y, más importante, eliminaba cualquier cuestionamiento sobre la naturaleza real de su relación con Jesús. Esta no fue una evolución natural de la tradición, fue una falsificación histórica deliberada. Las implicaciones de esta manipulación van mucho más allá de una simple corrección histórica. Si María Magdalena fue realmente la esposa de Jesucristo, esto significa que toda la doctrina del celibato clerical, una de las bases fundamentales del poder papal, fue construida sobre una mentira monumental. Significa que la supresión sistemática del papel femenino en el liderazgo cristiano no tiene base en las prácticas originales establecidas por Cristo. Significa que la propia estructura jerárquica de la Iglesia Católica puede estar fundamentada en premisas completamente falsas. No es de sorprender, por lo tanto, que esta verdad haya sido tan ferozmente combatida y ocultada. Lo
¿Qué está en juego? No es solo una cuestión de precisión histórica, es la legitimidad de toda una institución que gobierna la vida espiritual de más de 1.000 millones de personas alrededor del mundo. Pero la verdad, por más que sea suprimida, tiene una tendencia perturbadora de emerger a través de las fisuras de la historia oficial. En las últimas décadas, una serie de descubrimientos arqueológicos extraordinarios, análisis lingüísticos revolucionarios de textos antiguos y revelaciones de documentos previamente clasificados comenzaron a pintar un cuadro completamente diferente de la realidad histórica. Estas evidencias no son especulaciones teológicas o interpretaciones místicas, son hechos concretos, tangibles, que pueden ser examinados, testados y verificados a través de los métodos más rigurosos de la ciencia moderna. Y todas ellas apuntan hacia la misma conclusión devastadora. María Magdalena ocupaba una posición única en la vida de Jesucristo, una posición que solo puede ser adecuadamente explicada si reconocemos que ella era mucho más que una simple discípula. Lo que hace estas evidencias aún más perturbadoras es el patrón consistente de supresión que las acompaña. Cada descubrimiento significativo relacionado con María Magdalena ha sido rápidamente minimizado, contestado o simplemente ignorado por las autoridades eclesiásticas oficiales. Arqueólogos que hacen descubrimientos inconvenientes encuentran sus financiamientos cortados. Académicos que publican investigaciones controversiales ven sus carreras saboteadas. Documentos antiguos desaparecen misteriosamente de bibliotecas y archivos. Este no es el comportamiento de una institución confiada en la solidez de sus doctrinas. Es el comportamiento de una organización desesperada por proteger secretos que podrían destruir su credibilidad fundamental. La pregunta que debemos hacernos no es si estas evidencias existen. Ellas existen y son abundantes. La pregunta es, ¿por qué hay tanto esfuerzo para mantenerlas lejos del conocimiento público? La primera evidencia que destroza completamente la narrativa oficial emerge de uno de los documentos más controversiales jamás descubiertos, el Evangelio de Felipe. Este texto gnóstico, encontrado entre los famosos manuscritos de Nag Hammadi en 1945, contiene un pasaje que ha aterrorizado a teólogos conservadores por décadas. En sus páginas amarillentas por el tiempo, escritas en copto en el siglo IV, pero basadas en tradiciones mucho más antiguas, encontramos una declaración que no deja margen para interpretaciones ambiguas. La compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en la boca. Esta no es una referencia casual o metafórica. Es una descripción explícita de intimidad física y emocional que trasciende cualquier relación meramente espiritual o platónica. El término usado en el texto original, koinonos, no significa simplemente compañera en el sentido de amistad. En el lenguaje de la época, era específicamente usado para designar una pareja conyugal, una esposa. Pero la verdadera bomba lingüística está en la palabra aramea, que fue traducida como compañera en las versiones posteriores. Análisis paleográficos recientes, conducidos por especialistas en lenguas semíticas antiguas, revelaron que el término original usado en los manuscritos más antiguos era challah, una palabra que, en el contexto cultural de la Palestina del siglo I, tenía solo un significado posible: esposa legítima. Esta no era una palabra usada casualmente o metafóricamente. Era un término legal y social específico que designaba el vínculo matrimonial formal entre un hombre y una mujer. La traducción deliberadamente ambigua para compañera en las versiones posteriores representa una de las más flagrantes falsificaciones lingüísticas de la historia, un intento desesperado de obscurecer una verdad que era clara e inequívoca en los textos originales. Cuando confrontados con esta evidencia, teólogos ortodoxos argumentan que el Evangelio de Felipe es un texto herético que no refleja la realidad histórica, pero esa es precisamente la cuestión. ¿Quién decidió que era herético y por qué? El patrón de supresión de este documento es revelador en sí mismo. Durante siglos,
La propia existencia del Evangelio de Felipe fue negada por las autoridades eclesiásticas. Cuando finalmente fue descubierto en Nag Hammadi, hubo un intento coordinado de minimizar su importancia, clasificándolo como literatura gnóstica tardía sin valor histórico, pero investigaciones independientes revelaron que muchos de los textos gnósticos preservan tradiciones cristianas primitivas que son anteriores a los propios evangelios canónicos. El Evangelio de Felipe, en particular, contiene detalles sobre las enseñanzas y prácticas de Jesús que no aparecen en ningún otro lugar, sugiriendo que sus autores tenían acceso a fuentes históricas que fueron posteriormente perdidas o destruidas. El intento de desacreditar este documento no se basa en evidencias académicas sólidas, se basa en el miedo de sus implicaciones devastadoras para la doctrina oficial. Aún más perturbador es el hecho de que el Evangelio de Felipe no está solo en sus revelaciones sobre María Magdalena. Él forma parte de una biblioteca entera de textos cristianos primitivos que fueron sistemáticamente excluidos del canon bíblico oficial, no por falta de autenticidad o antigüedad, sino porque sus mensajes eran incompatibles con la estructura de poder que la Iglesia institucional estaba intentando establecer. Estos textos, conocidos colectivamente como literatura gnóstica, preservaron una versión del cristianismo primitivo que era radicalmente diferente de la versión que llegó hasta nosotros. En esta versión original, las mujeres desempeñaban papeles de liderazgo espiritual. El matrimonio era visto como un sacramento sagrado, no como una concesión a la debilidad humana. Y María Magdalena era reconocida como la discípula más cercana y espiritualmente avanzada de Jesús. La exclusión sistemática de estos textos del canon oficial no fue un proceso natural de selección basado en criterios teológicos o históricos legítimos. Fue una purga deliberada, orquestada por facciones específicas dentro del cristianismo primitivo que buscaban consolidar su poder eliminando voces disidentes. El Concilio de Nicea, en 325 d.C., no fue un encuentro pacífico de estudiosos buscando la verdad. Fue una batalla política feroz donde los vencedores literalmente reescribieron la historia. Los textos que contradecían la nueva ortodoxia fueron declarados heréticos y ordenados a ser destruidos. Bibliotecas enteras fueron quemadas. Comunidades cristianas que preservaban tradiciones alternativas fueron perseguidas y dispersadas. El Evangelio de Felipe sobrevivió solo porque algunos cristianos valientes lo escondieron en el desierto egipcio, donde permaneció enterrado por más de 1500 años. Su redescubrimiento en el siglo XX representa no solo un descubrimiento arqueológico extraordinario, representa la resurrección de una verdad que poderosos intereses intentaron borrar para siempre. Lo que hace el Evangelio de Felipe aún más creíble es su consistencia con otras evidencias independientes que emergieron de fuentes completamente diferentes. Cuando un documento aislado hace afirmaciones extraordinarias, podemos cuestionar su confiabilidad. Pero cuando múltiples fuentes independientes, separadas por siglos y geografías, convergen hacia la misma conclusión, estamos ante algo mucho más significativo. El Evangelio de Felipe no es una anomalía histórica, es una pieza de un rompecabezas mucho mayor que, cuando se monta completamente, revela una imagen de la realidad que es fundamentalmente diferente de todo lo que nos fue enseñado. Y esa imagen coloca a María Magdalena no en la periferia de la historia cristiana, sino en su propio centro, como la mujer que compartió no solo la misión espiritual de Jesús, sino también su vida íntima y su destino. La resistencia feroz a aceptar las implicaciones del Evangelio de Felipe revela más sobre los miedos de las autoridades religiosas contemporáneas que sobre la validez histórica del documento. Si María Magdalena fue realmente la esposa de Jesús, esto no disminuye la divinidad de Cristo o la validez de sus enseñanzas, pero destroza completamente la justificación para el celibato clerical obligatorio y la exclusión sistemática de las mujeres del liderazgo espiritual. Es por eso que este documento representa una amenaza existencial para la estructura de poder actual de la Iglesia. No es una cuestión de fe o espiritualidad,
Es una cuestión de poder político y control institucional. Y es exactamente por eso que la verdad sobre María Magdalena continúa siendo tan ferozmente suprimida, incluso 2000 años después de su muerte. Pero el Evangelio de Felipe es solo el comienzo. Las evidencias que vamos a explorar a continuación no solo confirman sus revelaciones, las amplifican de maneras que hacen imposible ignorar la realidad histórica que fue ocultada de nosotros. Cada nuevo descubrimiento añade una capa más de confirmación a una verdad que se vuelve cada vez más innegable. María Magdalena no era una discípula común. Ella era la mujer más importante en la vida de Jesucristo, y su historia real fue deliberadamente borrada para servir a los intereses de una institución que tenía todo que ganar con su opresión. Prepárate para la segunda evidencia, porque ella va a mostrar que María Magdalena no era solo la esposa de Jesús. Ella era también su sucesora espiritual designada, una verdad tan explosiva que casi destruyó el cristianismo primitivo en una guerra civil que duró siglos. La segunda evidencia que emerge de las arenas del tiempo es aún más devastadora para la narrativa oficial, el propio Evangelio de María Magdalena. Este documento extraordinario, descubierto en fragmentos a finales del siglo XIX y principios del XX, pero mantenido en secreto por décadas, revela una realidad que va mucho más allá de una simple relación conyugal. Él expone a María Magdalena como la verdadera sucesora espiritual de Jesucristo, la discípula que recibió enseñanzas secretas que ni siquiera Pedro y los otros apóstoles tuvieron acceso. El texto, escrito en copto y griego, preserva diálogos directos entre Jesús y María que demuestran un nivel de intimidad espiritual e intelectual que trasciende cualquier relación meramente romántica. Aquí, vemos a María no solo como esposa, sino como la guardiana de los misterios más profundos del cristianismo primitivo, la única persona en quien Jesús confió completamente sus enseñanzas más avanzadas sobre la naturaleza de la realidad espiritual. Lo que hace este evangelio absolutamente explosivo es la descripción detallada del conflicto brutal que estalló entre María Magdalena y Pedro después de la crucifixión. El texto revela que Pedro estaba furioso con la autoridad espiritual de María, cuestionando abiertamente: ¿será que él realmente habló con una mujer en secreto, sin nuestro conocimiento? ¿Debemos todos volvernos y escucharla? ¿Él la prefirió a nosotros? Esta no es una disputa teológica abstracta, es una batalla por el control de la naciente iglesia cristiana, una guerra civil espiritual que determinó el futuro de toda la religión. El Evangelio documenta cómo María intentó transmitir las enseñanzas secretas que Jesús le había confiado, pero fue sistemáticamente silenciada y marginalizada por los discípulos masculinos que se negaban a aceptar la autoridad de una mujer. Esta supresión no fue un desarrollo posterior. Comenzó inmediatamente después de la muerte de Jesús, cuando aquellos que deberían haber sido sus sucesores eligieron el poder político sobre la verdad espiritual. Las implicaciones de esta revelación son absolutamente devastadoras para toda la estructura de la iglesia institucional. Si María Magdalena fue realmente designada por Jesús como su sucesora espiritual, esto significa que toda la línea de sucesión papal, desde Pedro hasta el Papa actual, es completamente ilegítima. Significa que la verdadera Iglesia de Cristo debería haber sido liderada por una mujer, y que las enseñanzas más profundas de Jesús se perdieron cuando María fue silenciada. El Evangelio de María Magdalena preserva fragmentos de esas enseñanzas perdidas, revelando una espiritualidad mucho más mística y gnóstica que el cristianismo institucional que conocemos hoy. Estas enseñanzas hablan sobre la naturaleza ilusoria de la realidad material, sobre la divinidad inherente en cada ser humano y sobre caminos de iluminación espiritual que fueron completamente eliminados de la doctrina oficial. No es de sorprender que este evangelio haya sido tan ferozmente suprimido. Él no solo cuestiona la autoridad de la Iglesia, la aniquila completamente. La autenticidad de este documento ha sido confirmada por análisis paleográficos y lingüísticos rigurosos conducidos por especialistas independientes en varias universidades alrededor del mundo.
El papiro en que fue escrito data del siglo II d.C., haciéndolo contemporáneo o incluso anterior a algunos de los evangelios canónicos. El estilo lingüístico y las referencias culturales son consistentes con otros textos cristianos primitivos de la misma época. Más importante, el Evangelio contiene detalles sobre prácticas y creencias cristianas primitivas que fueron confirmados por otros descubrimientos arqueológicos independientes. Este no es un documento fabricado o una obra de ficción posterior. Es un testimonio histórico genuino de una tradición cristiana que fue violentamente suprimida. El intento de desacreditar su autenticidad no se basa en evidencias científicas, sino en el miedo de sus implicaciones teológicas. Lo que hace el Evangelio de María Magdalena aún más creíble es su honestidad brutal sobre las divisiones y conflictos dentro del movimiento cristiano primitivo. Documentos fabricados o propagandísticos tienden a presentar una visión idealizada y armoniosa de los primeros cristianos, pero este Evangelio expone la realidad cruda, una comunidad dividida por luchas de poder, prejuicios de género y disputas teológicas fundamentales. Él documenta cómo Andrés defendió a María contra los ataques de Pedro, cómo Leví intentó mediar el conflicto y cómo la comunidad cristiana primitiva casi se fragmentó completamente debido a estas tensiones. Esta no es la narrativa que una iglesia institucional quisiera promover sobre sus orígenes. Es una exposición devastadora de cómo el poder político corrompió el mensaje espiritual original de Jesús desde los primeros días después de su muerte. Aún más perturbador es el patrón de supresión que rodeó el descubrimiento y divulgación de este evangelio. Los primeros fragmentos fueron descubiertos a finales del siglo XIX, pero fueron mantenidos en secreto por décadas. Cuando finalmente fueron publicados, hubo una campaña coordinada para minimizar su importancia y cuestionar su autenticidad. Académicos que intentaron estudiar el documento seriamente encontraron obstáculos institucionales y financieros. Traducciones completas fueron retrasadas o saboteadas. Incluso hoy, muchas personas nunca han oído hablar de la existencia de este evangelio, a pesar de su importancia histórica extraordinaria. Esta supresión sistemática no es accidental. Es evidencia de que el documento contiene información que ciertas instituciones consideran demasiado peligrosa para el conocimiento público. El Evangelio de María Magdalena también revela detalles íntimos sobre la relación personal entre Jesús y María que van mucho más allá de lo que cualquier documento canónico se atreve a sugerir. Él describe conversaciones privadas entre ellos, momentos de intimidad espiritual y emocional, y un nivel de confianza mutua que solo puede existir entre compañeros de vida verdaderamente unidos. María es retratada no como una seguidora pasiva, sino como una participante activa en la misión de Jesús, una colaboradora espiritual que comprendía sus enseñanzas en un nivel que ni siquiera los apóstoles más cercanos alcanzaron. Esta no es la imagen de una discípula, es la imagen de una compañera igual, una compañera espiritual que compartía no solo la vida de Jesús, sino también su visión y su misión. El intento de reducir esta relación extraordinaria a una simple amistad espiritual es una distorsión grotesca de la evidencia histórica. Pero tal vez el aspecto más chocante del Evangelio de María Magdalena sea su revelación de que las enseñanzas más profundas de Jesús, aquellas que él consideraba más importantes y transformadoras, fueron confiadas exclusivamente a ella. Mientras los apóstoles recibieron instrucciones sobre cómo predicar y organizar comunidades, María recibió los misterios espirituales que constituían el verdadero corazón del mensaje de Cristo. Estas enseñanzas, preservadas en fragmentos en el Evangelio, hablan sobre la naturaleza del alma, los niveles de conciencia espiritual y los caminos hacia la iluminación directa. Ellas representan una tradición esotérica dentro del cristianismo que fue completamente eliminada cuando María fue silenciada. La pérdida de estas enseñanzas no fue solo una tragedia histórica, fue un empobrecimiento espiritual de la humanidad que persiste hasta hoy. Y todo esto fue sacrificado para preservar una estructura de poder masculina que Jesús nunca pretendió establecer. La tercera evidencia
emerge de una fuente que los propios defensores de la narrativa oficial no pueden descartar: los evangelios canónicos aceptados por la Iglesia. Un análisis cuidadoso de estos textos, cuando examinados sin los filtros interpretativos impuestos por siglos de doctrina institucional, revela un patrón consistente e inequívoco que apunta hacia una relación conyugal entre Jesús y María Magdalena. El primer indicador devastador es la presencia constante de María en los momentos más íntimos y cruciales de la vida de Jesús. Mientras los apóstoles masculinos aparecen y desaparecen de la narrativa, frecuentemente demostrando cobardía o incomprensión, María Magdalena está presente de forma consistente en los momentos que definen toda la historia cristiana. Esta no es una coincidencia casual, es evidencia de un vínculo que trasciende cualquier relación de discipulado común. En la cultura judía del siglo I, la presencia constante de una mujer no emparentada en los momentos más privados y sagrados de la vida de un hombre tenía solo una explicación posible: ella era su esposa. El momento más revelador ocurre durante la crucifixión, cuando todos los discípulos masculinos, incluyendo a Pedro, que había jurado morir por Jesús, huyeron aterrorizados, abandonando a su maestro en la hora de mayor necesidad. Pero María Magdalena permaneció. Ella estaba al pie de la cruz, presenciando cada momento de agonía, compartiendo el sufrimiento hasta el último suspiro. En la tradición judía, esta era una responsabilidad específica de la esposa: permanecer con el marido hasta la muerte, garantizar que él no muriera solo y cuidar de su cuerpo después de la muerte. El hecho de que María asumiera este papel mientras los propios apóstoles huyeron revela una conexión que va mucho más allá de cualquier relación espiritual o de amistad. Ella estaba cumpliendo los deberes sagrados de una esposa, deberes que ninguna mujer asumiría a menos que tuviera el derecho legal y moral de hacerlo. La presencia de María en la crucifixión no es solo evidencia de valor, es evidencia de un vínculo matrimonial que la obligaba moralmente a permanecer. Aún más significativo es el hecho de que María Magdalena fue elegida para ser la primera testigo de la resurrección. Esta no fue una elección aleatoria o accidental, fue una decisión deliberada de Jesús resucitado de aparecer primero ante la persona más importante en su vida, terrenal. En la cultura judía, el testimonio de una mujer tenía valor legal limitado, haciendo esta elección aún más extraordinaria. Si Jesús quisiera garantizar que su resurrección fuera rápidamente aceptada y divulgada, habría aparecido primero ante Pedro o Juan, cuyo testimonio habría tenido peso legal y social. Pero él eligió a María, demostrando que su relación con ella trascendía consideraciones prácticas o sociales. La elección de María como primera testigo de la resurrección es una declaración de amor y confianza que solo puede ser adecuadamente comprendida en el contexto de una relación conyugal. Era su esposa quien merecía ser la primera en saber que él había vencido la muerte. El análisis lingüístico de los evangelios canónicos revela aún más evidencias sutiles, pero devastadoras. El término griego usado para describir la relación de María con Jesús es consistentemente diferente del término usado para las otras mujeres seguidoras. Mientras otras mujeres son descritas como akolouteo, seguir, María es frecuentemente descrita usando términos que implican una relación más íntima y permanente. Más revelador aún es el hecho de que María es consistentemente identificada por su nombre propio, sin referencia a un padre o marido, una práctica extremadamente incomún en la sociedad patriarcal de la época. La única explicación para esta identificación independiente es que ella era conocida por su propio estatus y posición, no a través de relaciones familiares masculinas. En la cultura judía del siglo I, esto solo era posible para mujeres de estatus excepcional o para esposas de figuras religiosas importantes. La forma como María es consistentemente presentada en los evangelios sugiere que ella tenía una posición reconocida y respetada, que solo puede ser explicada por su estatus como esposa de Jesús. Otro indicador crucial es el papel financiero que María desempeñó en el ministerio de Jesús. Los evangelios mencionan que ella era una de las mujeres que sostenían a Jesús y los discípulos
con sus propios recursos. En la sociedad judía de la época, una mujer soltera no habría tenido control independiente sobre recursos financieros significativos. Estos estarían bajo el control de su padre o hermano. El hecho de que María tuviera recursos propios para sostener a todo el grupo sugiere que ella tenía un estatus legal independiente que solo era posible a través del matrimonio. Más importante, el acto de sostener financieramente a un grupo religioso era tradicionalmente una responsabilidad de la esposa del líder. Otras mujeres ricas de la época contribuían a causas religiosas, pero no asumían la responsabilidad continua de sostenimiento que María demostró. Su papel financiero en el ministerio de Jesús no era el de una donadora ocasional, era el de una compañera de vida que compartía la responsabilidad por la misión. La evidencia más devastadora en los evangelios canónicos es la reacción emocional de María a la muerte de Jesús. Su dolor es descrito en términos que van mucho más allá del luto de una discípula por la pérdida de un maestro espiritual. Ella es retratada como inconsolable, negándose a dejar la tumba, llorando con una intensidad que alarmó incluso a los otros seguidores. Este no es el luto respetuoso de una estudiante espiritual, es el dolor devastador de una esposa que perdió a su compañero de vida. La intensidad emocional de María, documentada en los propios evangelios canónicos, solo puede ser adecuadamente comprendida en el contexto de una pérdida conyugal. Ninguna mujer reaccionaría con tal desesperación a la muerte de un maestro espiritual, por más respetado que fuera. Pero una esposa reaccionaría exactamente de esta forma a la pérdida del hombre que amaba y con quien había compartido no solo una misión espiritual, sino una vida entera. El patrón consistente que emerge de los evangelios canónicos es innegable. María Magdalena ocupaba una posición única en la vida de Jesús que no puede ser explicada por cualquier relación que no sea la matrimonial. Su presencia constante, su papel en la crucifixión, su elección como primera testigo de la resurrección, su estatus social independiente, su papel financiero en el ministerio y la intensidad de su dolor, todos estos elementos convergen hacia una sola conclusión. El intento de interpretar estos hechos como evidencia de una simple relación de discipulado es una distorsión grotesca de la evidencia textual. Los propios evangelios que la Iglesia acepta como canónicos preservaron, a pesar de todos los esfuerzos de supresión posterior, evidencias claras e inequívocas de que María Magdalena era la esposa de Jesucristo. La verdad estaba siempre ahí, escondida a la vista de todos, esperando que alguien tuviera el valor de reconocerla. Pero los evangelios canónicos son solo el comienzo. Las evidencias que vamos a explorar a continuación vienen de fuentes completamente independientes y revelan que la verdad sobre María Magdalena no solo sobrevivió a la supresión oficial, floreció en tradiciones secretas que preservaron conocimientos que la Iglesia oficial intentó desesperadamente borrar. Prepárate para descubrir cómo el linaje de Jesús y María Magdalena no solo existió, sino que influyó secretamente la historia europea por más de 1000 años, creando una red de conocimiento oculto que persiste hasta hoy. La cuarta evidencia nos lleva a una de las tradiciones más persistentes y bien documentadas de la historia europea: las leyendas francesas sobre María Magdalena y la preservación secreta de su linaje sagrado. Según tradiciones que se remontan a los primeros siglos del cristianismo, María Magdalena no murió en Palestina después de la crucifixión. Ella huyó a Francia, llevando consigo no solo las enseñanzas secretas de Jesús, sino también su descendencia. Esta no es una leyenda medieval tardía o una invención romántica. Es una tradición que puede ser rastreada a través de documentos históricos, registros, monásticos y evidencias arqueológicas que se extienden por más de 1500 años. La región de Provenza, en el sur de Francia, preservó memorias detalladas de la llegada de María Magdalena, incluyendo descripciones específicas de dónde vivió, cómo estableció comunidades cristianas primitivas y dónde finalmente fue sepultada. Estas tradiciones son tan consistentes y detalladas que sería imposible haberlas inventado siglos después. Claramente preservan memorias históricas reales de eventos que realmente ocurrieron.
Lo que hace estas tradiciones francesas absolutamente explosivas es su afirmación de que María Magdalena llegó a Francia embarazada o acompañada de hijos de Jesucristo. Documentos medievales, incluyendo crónicas monásticas y registros genealógicos de familias nobles francesas, preservaron linajes que alegan descender directamente de esta unión sagrada. La dinastía merovingia, que gobernó Francia de los siglos V al VIII, mantenía registros genealógicos que trazaban su origen hasta este linaje sagrado. Estos no eran documentos públicos o propagandísticos, eran registros familiares privados, mantenidos en secreto y transmitidos solo a iniciados de confianza. La consistencia de estos registros, preservados independientemente por múltiples familias a lo largo de siglos, sugiere que documentan una realidad histórica real, no una fantasía genealógica. La idea de que múltiples familias nobles inventarían independientemente la misma historia falsa, manteniéndola en secreto por siglos sin beneficio público, es simplemente implausible. La conexión entre este linaje sagrado y los caballeros templarios añade una dimensión aún más intrigante a la historia. Los templarios, oficialmente establecidos para proteger peregrinos cristianos en Tierra Santa, demostraron un interés obsesivo en excavaciones arqueológicas en Jerusalén, particularmente bajo el lugar donde estaba el Templo de Salomón. Documentos templarios que sobrevivieron a la destrucción de la orden revelan que estaban buscando algo específico, no tesoros materiales, sino documentos y artefactos relacionados con los primeros días del cristianismo. Evidencias sugieren que encontraron lo que buscaban, registros que confirmaban el linaje sagrado y posiblemente documentos escritos por la propia María Magdalena. Este descubrimiento explicaría la riqueza súbita e inexplicable de los templarios, así como su influencia política extraordinaria sobre reyes y papas. Ellos no estaban chantajeando a la Iglesia con amenazas militares, estaban chantajeando con evidencias históricas que podrían destruir la legitimidad de toda la institución papal. La destrucción brutal de los templarios en 1307 por el rey Felipe IV de Francia, en coordinación con el Papa Clemente V, adquiere un significado completamente diferente cuando vista a través de esta lente. La acusación oficial contra los templarios, herejía y prácticas blasfemas, nunca fue adecuadamente sustanciada. Pero si poseían evidencias documentales del linaje sagrado de Jesús y María Magdalena, esto constituiría la mayor amenaza posible a la autoridad papal. La velocidad y brutalidad de la supresión de los templarios, incluyendo la quema de sus líderes y la destrucción sistemática de sus archivos, sugiere que algo mucho más significativo estaba en juego que simples disputas políticas o financieras. La Iglesia y la monarquía francesa estaban desesperadas por eliminar evidencias que podrían exponer la falsedad fundamental de sus reivindicaciones de autoridad divina. La destrucción de los templarios no fue una persecución religiosa común, fue una operación de supresión de evidencias en escala masiva. Pero no todas las evidencias fueron destruidas. Tradiciones secretas preservaron no solo los linajes genealógicos, sino también conocimientos esotéricos que alegadamente derivaban de las enseñanzas originales de Jesús transmitidas a través de María Magdalena. Sociedades secretas como los cátaros, los rosacruces y varias órdenes masónicas mantuvieron tradiciones que incluyen elementos que solo podrían tener origen en las enseñanzas gnósticas primitivas que María preservó. Estas tradiciones hablan sobre la naturaleza divina de la unión entre masculino y femenino, sobre caminos de iluminación espiritual que trascienden la religión institucional y sobre la importancia sagrada del linaje de sangre como vehículo de transmisión espiritual. Estos no son conceptos que podrían haber sido inventados en la Edad Media. Reflejan una espiritualidad mucho más antigua y sofisticada que claramente deriva de las tradiciones cristianas primitivas que fueron suprimidas por la Iglesia oficial. La persistencia de estas tradiciones a través de siglos de persecución feroz es en sí misma evidencia de su autenticidad. Leyendas fabricadas tienden a desaparecer cuando confrontadas con presión real. Solo tradiciones basadas en realidad histórica
demuestran la tenacidad necesaria para sobrevivir a campañas sistemáticas de supresión. Las tradiciones francesas sobre María Magdalena no solo sobrevivieron, florecieron en secreto, influyendo arte, literatura y filosofía europea de maneras que aún estamos comenzando a comprender. Catedrales góticas fueron construidas incorporando simbolismo secreto relacionado con lo femenino sagrado. Obras de arte renacentistas incluyen códigos visuales que preservan aspectos de la tradición suprimida. Literatura medieval y renacentista está repleta de alegorías que celebran la unión sagrada entre Jesús y María Magdalena. Esta no es evidencia de una fantasía cultural, es evidencia de una tradición histórica real que fue forzada a expresarse a través de canales secretos y simbólicos. Lo que hace las tradiciones francesas aún más creíbles es su integración con evidencias arqueológicas independientes. Excavaciones en la región de Provenza revelaron vestigios de comunidades cristianas primitivas que datan del siglo I a.C., mucho antes de la evangelización oficial de 1900. Francia. Estos asentamientos muestran características únicas que los distinguen de otras comunidades cristianas primitivas, incluyendo una veneración especial por figuras femeninas y prácticas rituales que hacen eco de tradiciones gnósticas. Inscripciones descubiertas en estos sitios incluyen referencias a Magdala y símbolos que aparecen consistentemente en tradiciones relacionadas con María Magdalena. La arqueología está confirmando lo que las tradiciones orales preservaron. María Magdalena realmente estuvo en Francia, realmente estableció comunidades cristianas allí y realmente transmitió enseñanzas y prácticas que diferían significativamente del cristianismo que se estaba desarrollando en Roma. Tal vez el aspecto más perturbador de las tradiciones francesas sea su sugerencia de que el linaje sagrado no solo existió, sino que continuó influyendo la historia europea a través de siglos. Si estas tradiciones son verdaderas, esto significa que descendientes directos de Jesucristo vivieron y gobernaron en la Europa medieval, manteniendo en secreto conocimientos y autoridad espiritual que rivalizaban con las reivindicaciones papales. Esto explicaría muchos de los conflictos aparentemente inexplicables entre ciertas familias nobles y la Iglesia, así como la persistencia de tradiciones esotéricas que resistieron todos los esfuerzos de supresión. La posibilidad de que el verdadero linaje espiritual de Jesús haya sobrevivido fuera de la Iglesia institucional, preservando enseñanzas y prácticas que se perdieron en la tradición oficial, representa una amenaza existencial para toda la estructura de la autoridad religiosa establecida. Es por eso que estas tradiciones continúan siendo tan ferozmente negadas y suprimidas, incluso hoy. La quinta y más devastadora evidencia emerge de los descubrimientos arqueológicos más recientes y controversiales jamás hechos en Tierra Santa: los osarios de Talpiot y los análisis de ADN que acompañaron su descubrimiento. En 1980, durante la construcción de apartamentos en el suburbio de Talpiot, en Jerusalén, obreros descubrieron una tumba familiar del siglo I que contenía 10 osarios, cajas de piedra caliza usadas para almacenar huesos después de la descomposición del cuerpo. Lo que hizo este descubrimiento absolutamente explosivo fueron las inscripciones encontradas en 6 de esos osarios: Yeshua bar Yosef, Jesús hijo de José; María, en 2 variaciones diferentes: Matía, Mateo, José, José, y más chocante de todo, Mariamene Emara, una inscripción que especialistas en arameo identificaron como refiriéndose específicamente a María Magdalena. La probabilidad estadística de encontrar todos estos nombres juntos en una sola tumba familiar, especialmente incluyendo la forma específica Mariamene, que era usada exclusivamente para María Magdalena, es astronómicamente pequeña, menos de una oportunidad en 600. Esta no es una coincidencia, es evidencia física directa de la familia de Minoensip, Jesucristo. Lo que hace el descubrimiento de Talpiot aún más extraordinario es la evidencia de ADN que fue extraída de los osarios. Análisis conducidos por laboratorios independientes revelaron que los restos mortales en los osarios de Yeshua bar Yosef y Mariamene Emara no estaban relacionados por sangre,
pero mostraban evidencias de proximidad física íntima a través de análisis de patógenos compartidos y vestigios químicos. En términos simples, estos dos individuos vivieron en proximidad íntima por periodos prolongados, compartiendo no solo espacio físico, sino también fluidos corporales, evidencia científica directa de una relación conyugal. Más perturbador aún, análisis de ADN mitocondrial de otros osarios en la tumba revelaron relaciones familiares que son consistentes con una estructura familiar nuclear, incluyendo evidencias de al menos un niño que estaba genéticamente relacionado tanto con el individuo en el osario Yeshua como con el individuo en el osario Mariamene. La ciencia moderna confirmó lo que los textos antiguos sugirieron. Jesús y María Magdalena no solo estaban casados, tuvieron hijos. La reacción de las autoridades religiosas y académicas al descubrimiento de Talpiot fue reveladora en su intensidad y coordinación. Inmediatamente después de la divulgación inicial de los hallazgos, una campaña masiva fue lanzada para desacreditar el descubrimiento. Arqueólogos que habían inicialmente confirmado la autenticidad de los osarios e inscripciones súbitamente cambiaron sus posiciones. Financiamiento para investigaciones adicionales fue cortado. Acceso al sitio arqueológico fue restringido. Más siniestro aún, varios de los osarios originales desaparecieron de los depósitos donde estaban siendo almacenados, incluyendo aquellos con las inscripciones más controversiales. Esta no es la respuesta normal de la comunidad científica a un descubrimiento arqueológico significativo. Es la respuesta de instituciones desesperadas por suprimir evidencias que amenazan sus fundamentos doctrinarios. La velocidad y coordinación de la supresión sugieren que fuerzas poderosas estaban trabajando para garantizar que las implicaciones completas de Talpiot nunca llegaran al conocimiento público. Aún más perturbador es el patrón de descubrimientos arqueológicos similares que fueron sistemáticamente suprimidos a lo largo de las últimas décadas. El osario de Talpiot no es un caso aislado, es parte de un patrón más amplio de evidencias físicas que confirman aspectos de la historia de Jesús que contradicen la narrativa oficial. En 2002, otro osario fue descubierto con la inscripción Santiago, hijo de José, hermano de Jesús, evidencia directa de que Jesús tenía hermanos, contradiciendo la doctrina de la virginidad perpetua de María. Este osario también fue rápidamente contestado y removido de la exhibición pública. Excavaciones en Nazaret revelaron evidencias de que la ciudad era mucho más grande y cosmopolita en el siglo I de lo que la narrativa oficial sugiere, contradiciendo la imagen de Jesús como un carpintero simple de una aldea pequeña. Cada descubrimiento que complica o contradice la narrativa tradicional enfrenta el mismo patrón de supresión y desacreditación. Los análisis más recientes de los osarios de Talpiot, conducidos con tecnología de ADN aún más avanzada, revelaron detalles aún más extraordinarios. Trazos de ADN encontrados en el osario Mariamene muestran marcadores genéticos consistentes con orígenes en la región de Magdala, confirmando la identificación tradicional de María Magdalena como siendo de esa ciudad. Más significativo, análisis químicos de los depósitos minerales en los osarios revelaron que al menos algunos de los individuos enterrados allí habían pasado tiempo significativo fuera de Palestina, específicamente en regiones que corresponden al sur de Francia. Esta evidencia científica confirma las tradiciones francesas sobre la huida de María Magdalena a Provenza después de la Mundi crucifixión. La convergencia entre evidencia arqueológica, análisis de ADN, tradiciones históricas y textos antiguos está creando un cuadro coherente que es imposible de ignorar. Jesús y María Magdalena estaban casados, tuvieron hijos, y al menos parte de su familia sobrevivió y se estableció en Francia. Lo que hace los descubrimientos de Talpiot absolutamente devastadores es que proporcionan evidencia física, científica y verificable para afirmaciones que anteriormente podían ser descartadas como especulación teológica o leyenda histórica. Ya no podemos debatir si Jesús estaba casado basándonos solo en interpretaciones de textos antiguos. Ahora tenemos evidencia de ADN que confirma una relación conyugal.
Ya no podemos cuestionar si María Magdalena tuvo un papel central en su vida. Ahora tenemos evidencia arqueológica que la coloca literalmente a su lado en la muerte, compartiendo la tumba familiar que estaba reservada solo para los parientes más cercanos. Ya no podemos negar la posibilidad de descendencia. Ahora tenemos evidencia genética de niños que estaban relacionados con ambos. La ciencia moderna validó lo que textos antiguos y tradiciones secretas preservaron. La historia oficial del cristianismo es una falsificación monumental. La supresión continua de los descubrimientos de Talpiot, incluso ante evidencia científica irrefutable, revela la verdadera naturaleza de la resistencia institucional a la verdad sobre Jesús y María Magdalena. Esta no es una cuestión de fe o espiritualidad, es una cuestión de poder político y control social. Si Jesús estaba casado y tuvo hijos, esto destruye la base doctrinaria para el celibato clerical. Si María Magdalena era su compañera igual, esto aniquila la justificación para la exclusión de las mujeres del liderazgo religioso. Si su linaje sobrevivió, esto cuestiona la autoridad exclusiva de la Iglesia institucional como representante de Cristo en la tierra. Los descubrimientos de Talpiot no amenazan la fe cristiana. Amenazan las estructuras de poder que se construyeron sobre distorsiones de esa fe. Es por eso que estas evidencias continúan siendo tan ferozmente combatidas, incluso cuando la ciencia confirma su autenticidad. Pero la evidencia física de Talpiot es solo la punta del iceberg. Otros descubrimientos arqueológicos están emergiendo que confirman aspectos aún más extraordinarios de la historia real de Jesús y María Magdalena. Excavaciones recientes, en sitios asociados con las tradiciones francesas, están revelando artefactos que pueden ser directamente ligados a la presencia de María Magdalena en la región. Análisis de ADN de familias europeas que alegan descendencia del linaje sagrado están revelando marcadores genéticos consistentes con orígenes del Medio Oriente del siglo I. La tecnología moderna está finalmente proporcionando las herramientas para verificar científicamente tradiciones que fueron preservadas por 2000 años. Y cada nuevo descubrimiento confirma la misma conclusión devastadora. La historia que nos fue contada sobre Jesucristo es una versión sanitizada y políticamente conveniente de una realidad mucho más compleja y extraordinaria. Para comprender completamente cómo esta verdad monumental fue sistemáticamente borrada de la historia, debemos examinar el momento crucial cuando el destino del cristianismo fue decidido: el Concilio de Nicea en 325 d.C. Este no fue un encuentro pacífico de estudiosos buscando la verdad espiritual. Fue una batalla política feroz, donde el emperador Constantino, recién convertido al cristianismo por razones puramente estratégicas, orquestó la creación de una religión estatal que serviría a los intereses del Imperio Romano. Constantino enfrentaba un problema devastador. El cristianismo estaba fragmentado en decenas de sectas diferentes, cada una con sus propias tradiciones, textos sagrados e interpretaciones de las enseñanzas de Jesús. Algunas de esas sectas, particularmente las comunidades gnósticas que preservaban las tradiciones de María Magdalena, mantenían prácticas y creencias que eran fundamentalmente incompatibles con la estructura jerárquica y patriarcal que Constantino necesitaba para controlar su imperio. La solución fue brutal en su simplicidad: eliminar todas las versiones del cristianismo que no servían a los intereses imperiales. El proceso de unificación doctrinaria en Nicea fue en realidad una purga sistemática de tradiciones cristianas auténticas que preservaban aspectos inconvenientes del mensaje original de Jesús. Las comunidades que veneraban a María Magdalena como sucesora espiritual de Jesús fueron declaradas heréticas. Los textos que documentaban su relación conyugal con Cristo fueron prohibidos y ordenados a ser destruidos. Las prácticas espirituales que reconocían la igualdad entre hombres y mujeres fueron condenadas como blasfemas. Más siniestro aún, una nueva narrativa fue construida deliberadamente para reemplazar la historia real. María Magdalena fue transformada de Minos, esposa y sucesora, en prostituta arrepentida, una distorsión grotesca
que servía al doble propósito de disminuir su autoridad espiritual y reforzar actitudes patriarcales sobre la naturaleza pecaminosa de las mujeres. Esta no fue una evolución natural de la tradición cristiana. Fue una reescritura deliberada de la historia para servir a los intereses políticos de hombres que nunca conocieron a Jesús o sus verdaderas enseñanzas. La implementación de esta nueva ortodoxia fue acompañada por una campaña de terror que rivalizaba con las peores persecuciones de la historia. Comunidades cristianas enteras que se negaron a aceptar la nueva doctrina fueron masacradas. Bibliotecas que contenían textos heréticos fueron quemadas. Líderes espirituales que mantenían las tradiciones originales fueron ejecutados o forzados al exilio. Lo que hace esta persecución aún más chocante es que fue conducida por cristianos contra otros cristianos. Una guerra civil espiritual que destruyó mucho de lo que quedaba de las tradiciones auténticas de los primeros seguidores de Jesús. Los perpetradores de esta violencia no eran paganos tratando de destruir el cristianismo. Eran hombres que alegaban representar a Cristo mientras sistemáticamente eliminaban cualquier evidencia de quién Cristo realmente era y lo que Él realmente enseñaba. La ironía es devastadora. Aquellos que se proclamaban defensores de la fe cristiana fueron los responsables de la destrucción de las tradiciones cristianas más auténticas. La transformación de María Magdalena de esposa sagrada en prostituta penitente fue solo un aspecto de una reescritura más amplia de la historia que buscaba consolidar el poder masculino en la iglesia emergente. Otras figuras femeninas importantes de los primeros días del cristianismo fueron similarmente marginalizadas o completamente borradas de los registros. Prisca, que Pablo describió como una líder importante de la iglesia primitiva, desapareció de la narrativa oficial. Junia, identificada por Pablo como destacada entre los apóstoles, fue transformada en Junias, masculino, en traducciones posteriores para esconder el hecho de que una mujer había sido reconocida como apóstol. Febe, descrita como diácona y líder de una iglesia importante, fue reducida a una simple sierva en traducciones tendenciosas. Este patrón de supresión sistemática de las mujeres líderes no fue accidental. Fue una política deliberada destinada a crear una justificación histórica para la exclusión de las mujeres de la autoridad religiosa. El mensaje era claro. Las mujeres nunca tuvieron papeles de liderazgo en el cristianismo primitivo, por lo tanto, no deberían tenerlos en la iglesia institucional. Pero la supresión no se detuvo con la reescritura de la historia. Se extendió a la destrucción física de evidencias que podrían contradecir la nueva narrativa oficial. Documentos que preservaban las tradiciones originales fueron sistemáticamente cazados y destruidos. Bibliotecas enteras fueron quemadas, incluyendo la famosa Biblioteca de Alejandría, que contenía textos cristianos primitivos que nunca fueron recuperados. Monasterios que albergaban manuscritos problemáticos fueron atacados y saqueados. Escribas que se negaron a alterar textos antiguos para conformarlos a la nueva ortodoxia fueron perseguidos y asesinados. Esta no fue una preservación natural de la tradición cristiana, fue una campaña de destrucción cultural que eliminó deliberadamente evidencias históricas para proteger una narrativa políticamente conveniente. El resultado fue una amnesia histórica casi completa sobre las verdaderas enseñanzas y prácticas del cristianismo primitivo. La eficacia de esta campaña de supresión puede ser medida por el hecho de que, por más de 1500 años, la versión oficial de la historia cristiana permaneció virtualmente incontestada. Solo con los descubrimientos arqueológicos de los siglos XIX y XX comenzamos a recuperar fragmentos de lo que fue perdido. Los manuscritos de Nag Hammadi, descubiertos en 1945, fueron los primeros en revelar la extensión de lo que había sido suprimido. Estos textos, escondidos en el desierto egipcio por cristianos que se negaron a verlos destruidos, preservaron tradiciones que contradicen fundamentalmente la narrativa oficial. Muestran un cristianismo primitivo que era mucho más diverso, místico e igualitario que cualquier cosa que sobrevivió en la tradición institucional. Más importante, confirman que María Magdalena ocupaba una posición central en este cristianismo original, una posición
que fue completamente borrada de la historia oficial. El patrón de supresión establecido en Nicea continuó a través de los siglos, adaptándose a nuevas amenazas conforme surgían. Durante la Edad Media, la Inquisición fue establecida específicamente para eliminar herejías que frecuentemente incluían tradiciones que preservaban aspectos de la espiritualidad cristiana original. Los cátaros del sur de 1960, Francia, que mantenían tradiciones relacionadas con María Magdalena, fueron completamente exterminados en una cruzada genocida. Los templarios, que habían descubierto evidencias arqueológicas de la verdad sobre Jesús y María, fueron brutalmente suprimidos cuando se convirtieron en una amenaza política. Durante la Reforma, tanto católicos como protestantes acordaron mantener la supresión de las tradiciones relacionadas con lo femenino sagrado, reconociendo que éstas amenazaban todas las formas de autoridad religiosa patriarcal. Incluso hoy, en el siglo XXI, descubrimientos arqueológicos que contradicen la narrativa oficial enfrentan resistencia institucional sistemática. La revelación más chocante sobre esta campaña de supresión es que nunca realmente terminó. Incluso hoy, con toda nuestra tecnología y libertad de información, evidencias sobre Jesús y María Magdalena continúan siendo sistemáticamente suprimidas o desacreditadas. Arqueólogos que hacen descubrimientos inconvenientes encuentran sus financiamientos cortados. Académicos que publican investigaciones controversiales ven sus carreras saboteadas. Documentales que exploran estas cuestiones son prohibidos o censurados. La diferencia es que hoy la supresión debe ser más sutil, operando a través de presión económica y desacreditación académica en lugar de violencia física. Pero el objetivo permanece el mismo: proteger una narrativa oficial que sirve a los intereses de instituciones poderosas, independientemente de su relación con la verdad histórica. La guerra contra la verdad sobre María Magdalena no es un conflicto histórico que terminó hace siglos, es una batalla continua que aún se está librando hoy. Las implicaciones de esta revelación trascienden cualquier cuestión meramente histórica o teológica, sacuden los propios fundamentos de cómo comprendemos la espiritualidad, el poder religioso y la naturaleza de la verdad divina. Si Jesucristo, la figura central del cristianismo, estaba casado con María Magdalena y tuvo hijos, esto no solo redefine nuestra comprensión de su humanidad, sino que revoluciona completamente nuestra percepción sobre la naturaleza sagrada de la unión entre masculino y femenino. El matrimonio deja de ser una concesión a la debilidad humana y se convierte en un sacramento que refleja la propia naturaleza divina. La sexualidad humana, por tanto tiempo demonizada por la doctrina cristiana oficial, es revelada como una expresión sagrada de la creación divina. Más profundamente aún, la supresión de esta verdad expone cómo instituciones religiosas distorsionaron deliberadamente el mensaje original de Cristo para servir a sus propios intereses de poder, creando una espiritualidad artificial que niega aspectos fundamentales de la experiencia humana que el propio Jesús abrazó y santificó. La revelación de que María Magdalena era no solo la esposa de Jesús, sino también su sucesora espiritual designada, destroza completamente la base doctrinaria para la exclusión sistemática de las mujeres del liderazgo religioso. Si la primera papa del cristianismo era una mujer, si las enseñanzas más profundas de Cristo fueron confiadas a una discípula femenina, si la tradición apostólica original incluía mujeres en posiciones de autoridad suprema, entonces toda la estructura patriarcal de la religión institucional es revelada como una distorsión posterior que contradice las intenciones originales del fundador de la fe. Esto significa que miles de millones de mujeres a lo largo de la historia fueron sistemáticamente privadas de su herencia espiritual legítima, forzadas a aceptar papeles subordinados en una religión que originalmente las reconocía como iguales espirituales. La magnitud de esta injusticia histórica es casi incomprensible. Generaciones enteras de mujeres fueron negadas el acceso a la autoridad espiritual que era legítimamente suya por derecho divino. Aún más perturbador es el reconocimiento de que la supresión de la verdad sobre María Magdalena
fue solo parte de una campaña más amplia para eliminar lo femenino sagrado de la espiritualidad occidental. Las tradiciones que ella preservaba incluían conocimientos sobre caminos espirituales que honraban tanto aspectos masculinos como femeninos de la divinidad, prácticas que reconocían la sacralidad del cuerpo físico y de la experiencia sensorial, y enseñanzas que veían la iluminación espiritual como algo accesible a todos los seres humanos, no solo a una élite clerical. La eliminación de estas tradiciones no solo empobreció la espiritualidad cristiana, creó un desequilibrio fundamental que distorsionó la relación de la humanidad con lo divino. Al negar lo femenino sagrado, la religión institucional creó una espiritualidad unilateral que glorifica la trascendencia mientras demoniza la inmanencia, que valora el espíritu mientras desprecia el cuerpo, que promueve la jerarquía mientras suprime la igualdad. El resultado fue una religión que frecuentemente niega y reprime aspectos fundamentales de la experiencia humana que deberían ser celebrados y santificados. El descubrimiento de que el linaje de Jesús y María Magdalena puede haber sobrevivido e influido secretamente la historia europea añade una dimensión política explosiva a estas revelaciones. Si descendientes directos de Cristo vivieron y gobernaron en la Europa medieval, esto cuestiona no solo la autoridad religiosa de la Iglesia, sino también la legitimidad de estructuras políticas que derivaron su poder de sanciones eclesiásticas. La posibilidad de que la verdadera autoridad espiritual haya sido preservada fuera de las instituciones oficiales, mantenida por linajes secretos que guardaban conocimientos y prácticas que se perdieron en la tradición mainstream, sugiere que la historia que conocemos es solo una versión sanitizada de una realidad mucho más compleja y extraordinaria. Esto explicaría muchos de los conflictos aparentemente inexplicables de la historia europea, así como la persistencia de tradiciones esotéricas que resistieron todos los esfuerzos de supresión. La verdadera historia de la civilización occidental puede ser muy diferente de lo que nos fue enseñado. Tal vez la implicación más profunda de estas revelaciones sea lo que nos dicen sobre la naturaleza de la verdad y del poder. La supresión sistemática de la historia real de Jesús y María Magdalena demuestra cómo instituciones poderosas pueden literalmente reescribir la realidad para servir a sus intereses, creando narrativas oficiales que se vuelven tan profundamente enraizadas en la conciencia colectiva que cuestionarlas parece imposible o blasfemo. Esta no es solo una lección sobre historia antigua, es una advertencia sobre cómo el poder opera en todas las épocas, incluyendo la nuestra. Si la verdad sobre los fundadores del cristianismo pudo ser tan completamente distorsionada y suprimida por casi 2000 años, ¿qué otras verdades fundamentales sobre nuestra realidad pueden estar siendo similarmente ocultadas? El descubrimiento de que fuimos engañados sobre algo tan básico como la naturaleza de la relación entre Jesús y María Magdalena debería hacernos cuestionar todo lo que aceptamos como verdad establecida, especialmente cuando esa verdad sirve a los intereses de instituciones poderosas. Pero esta revelación también ofrece una oportunidad extraordinaria de sanación y renovación espiritual. La restauración de la verdad sobre María Magdalena no amenaza la fe cristiana, auténtica, la libera de las distorsiones que la aprisionaron por siglos. Reconocer a Jesús como un hombre que amó profundamente, que se casó, que tuvo hijos, que experimentó la plenitud de la condición humana, no disminuye su divinidad, la hace más accesible y relevante para nuestra propia experiencia. Una espiritualidad que honra tanto lo masculino como lo femenino sagrado, que celebra la unión amorosa como un camino hacia lo divino, que reconoce la sacralidad del cuerpo y de la sexualidad, ofrece una visión mucho más completa y satisfactoria de la vida espiritual que cualquier doctrina que niega o reprime aspectos fundamentales de la experiencia humana. La verdad sobre María Magdalena no destruye el cristianismo, revela lo que el cristianismo siempre debería haber sido: una religión de amor, igualdad y celebración de la vida en todas sus dimensiones. La emergencia de esta verdad también representa una oportunidad única para la sanación de las heridas históricas infligidas a las mujeres por la supresión sistemática de su autoridad espiritual.
Reconocer a María Magdalena como la primera líder de la Iglesia cristiana, como la guardiana de las enseñanzas más profundas de Jesús, como la fundadora de tradiciones espirituales que preservaron conocimientos perdidos por la religión institucional, ofrece una base histórica sólida para la restauración de las mujeres a los papeles de liderazgo espiritual que son legítimamente suyos. Esto no es una cuestión de modernización de la religión para conformarse a los valores contemporáneos. Es una cuestión de retornar a las prácticas originales establecidas por el propio fundador de la fe. La exclusión de las mujeres de la autoridad religiosa no tiene base en las enseñanzas o prácticas de Jesús. Es una distorsión posterior que contradice sus intenciones originales. La restauración de la verdad sobre María Magdalena ofrece un camino para corregir esta injusticia histórica monumental. Más ampliamente, estas revelaciones ofrecen una oportunidad de reconectar la espiritualidad occidental con tradiciones de sabiduría que se perdieron cuando lo femenino sagrado fue suprimido. Las prácticas y enseñanzas que María Magdalena preservó incluían conocimientos sobre sanación energética, estados alterados de conciencia, la sacralidad de la naturaleza y caminos de iluminación que honraban tanto la experiencia mística como la vida cotidiana. Estos conocimientos, preservados en fragmentos por tradiciones esotéricas a lo largo de los siglos, ofrecen recursos espirituales que son profundamente relevantes para los desafíos que enfrentamos hoy. Una espiritualidad que integra estos elementos perdidos sería mucho más holística, equilibrada y eficaz que las formas fragmentadas de religión que dominaron Occidente por tanto tiempo. La restauración de la verdad sobre María Magdalena es, por lo tanto, no solo una corrección histórica, sino una oportunidad de renovación espiritual. La revelación de que la verdad fue sistemáticamente suprimida por casi 2000 años, también ofrece una lección crucial sobre la importancia de la investigación independiente y del cuestionamiento valiente de narrativas oficiales. El descubrimiento de la realidad sobre Jesús y María Magdalena no vino a través de canales institucionales oficiales, vino a través del trabajo de arqueólogos independientes, estudiosos valientes e investigadores que estaban dispuestos a seguir las evidencias donde quiera que llevaran, independientemente de las consecuencias para sus carreras o reputaciones. Esto demuestra que la verdad frecuentemente emerge no de las instituciones establecidas, sino de los esfuerzos de individuos que se niegan a aceptar versiones oficiales de la realidad sin cuestionamiento. La historia de María Magdalena es, por lo tanto, también una historia sobre el poder de la investigación independiente y la importancia de mantener una mente abierta ante evidencias que desafían nuestras creencias más fundamentales. Finalmente, estas revelaciones nos invitan a reconsiderar nuestra comprensión de la propia naturaleza de la verdad espiritual. Si la historia oficial del cristianismo pudo ser tan fundamentalmente distorsionada, esto sugiere que la verdad espiritual no reside en doctrinas institucionales o narrativas oficiales, sino en nuestra propia experiencia directa de lo divino. La supresión de la verdad sobre María Magdalena fue posible porque las personas fueron enseñadas a aceptar la autoridad externa en lugar de confiar en su propia percepción espiritual. La restauración de esta verdad nos invita a reclamar nuestra autoridad espiritual individual, a cuestionar todas las formas de dogma institucional y a buscar una conexión directa con lo divino que no dependa de la mediación de instituciones que pueden tener sus propios intereses en mantener ciertas verdades ocultas. La verdadera liberación espiritual puede requerir que nos liberemos no solo de mentiras específicas sobre la historia, sino de toda dependencia de autoridades externas para definir nuestra realidad espiritual. Ahora posees conocimiento que fue negado a la humanidad por casi 2000 años. Has visto las evidencias que prueban que María Magdalena no era una prostituta arrepentida, sino la esposa amada de Jesucristo y su sucesora espiritual designada. Has comprendido cómo esta verdad fue sistemáticamente borrada por instituciones que tenían todo que ganar con su supresión. Has descubierto que la propia fundación de la autoridad religiosa patriarcal está construida sobre una mentira monumental
que niega la realidad histórica de las enseñanzas y prácticas originales de Jesús. Pero poseer este conocimiento también trae una responsabilidad. ¿Qué harás con esta verdad? ¿Permitirás que permanezca enterrada como ha estado por siglos? ¿O te convertirás en parte del movimiento creciente de personas que se niegan a aceptar versiones sanitizadas de la realidad? La elección es tuya, pero recuerda, la verdad que ahora conoces fue preservada a través de siglos de persecución por personas valientes que se negaron a dejarla morir. Pagaron un precio terrible para garantizar que un día, cuando la humanidad estuviera lista, esta verdad pudiera emerger nuevamente. Esta no es solo una cuestión de precisión histórica o curiosidad académica. Las implicaciones de lo que has descubierto se extienden a todos los aspectos de la vida contemporánea. Si las mujeres fueron sistemáticamente excluidas de la autoridad espiritual basándose en una falsificación histórica, ¿cuántas otras injusticias son perpetuadas por narrativas oficiales que sirven a los intereses del poder establecido? Si la verdad sobre los fundadores del cristianismo pudo ser tan completamente distorsionada, ¿qué otras verdades fundamentales sobre nuestra realidad están siendo similarmente ocultadas? El descubrimiento sobre María Magdalena es una puerta de entrada a una comprensión mucho más amplia sobre cómo opera el poder, cómo la verdad es suprimida y cómo narrativas oficiales son construidas para servir a los intereses de élites que tienen todo que perder con la revelación de la realidad. Cuestionar la historia oficial de María Magdalena es el primer paso para cuestionar todas las formas de autoridad que dependen de la ignorancia pública para mantener su poder. Pero no está solo en esta jornada de descubrimiento. Alrededor del mundo, millones de personas están despertando a la realidad de que fueron engañadas sobre aspectos fundamentales de la historia, la espiritualidad y la naturaleza de la realidad. La era de la información hizo imposible mantener ciertas verdades completamente suprimidas, y evidencias que fueron ocultadas por siglos están finalmente emergiendo al conocimiento público. La verdad sobre María Magdalena es solo una parte de un despertar mucho mayor que está transformando nuestra comprensión de quiénes somos, de dónde venimos y cuál es nuestro verdadero potencial como seres humanos. Ahora formas parte de esta comunidad global de buscadores de la verdad, personas que se niegan a aceptar versiones oficiales de la realidad sin cuestionamiento y que están comprometidas en descubrir y compartir conocimientos que fueron deliberadamente ocultados de la humanidad. Lo que has aprendido hoy también ofrece una oportunidad extraordinaria de sanación personal y transformación espiritual. Si eres una mujer que fue enseñada que tu naturaleza es fundamentalmente pecaminosa o que estás espiritualmente subordinada a los hombres, la verdad sobre María Magdalena ofrece una base histórica sólida para rechazar esas mentiras y reclamar tu autoridad espiritual plena. Si eres un hombre que fue condicionado a ver la sexualidad y la intimidad como obstáculos a la espiritualidad, el ejemplo de Jesús y María Magdalena muestra que el amor humano profundo puede ser un camino sagrado hacia lo divino. Si luchas con la sensación de que la religión institucional no ofrece respuestas satisfactorias para tus cuestiones espirituales más profundas, el descubrimiento de que tradiciones mucho más ricas y completas fueron suprimidas ofrece esperanza de que una espiritualidad más auténtica y satisfactoria es posible. La verdad sobre María Magdalena no es solo información histórica, es una llave para la liberación espiritual. Pero recuerda, el conocimiento sin acción es impotente. La verdad sobre María Magdalena solo tendrá poder transformador si eliges actuar basándote en ella. Esto puede significar cuestionar otras narrativas oficiales que siempre has aceptado sin cuestionamiento. Puede significar explorar tradiciones espirituales alternativas que honran tanto lo masculino como lo femenino sagrado. Puede significar apoyar a investigadores y arqueólogos independientes que están trabajando para descubrir más evidencias sobre la historia real del cristianismo primitivo. Puede significar compartir este conocimiento con otros que están listos para recibirlo, ayudando a acelerar el despertar global que está en marcha.
O puede simplemente significar vivir tu vida con la conciencia de que la realidad es mucho más compleja y extraordinaria de lo que las versiones oficiales sugieren, manteniendo siempre una mente abierta para nuevos descubrimientos que pueden revolucionar aún más nuestra comprensión de la verdad. El viaje que comenzaste hoy no tiene fin. Cada respuesta que encuentres llevará a nuevas preguntas. Cada verdad que descubras revelará nuevas capas de misterio. Cada evidencia que examines apuntará hacia descubrimientos aún más extraordinarios, esperando ser hechos. La verdad sobre María Magdalena es solo el comienzo de una exploración que puede transformar completamente tu comprensión de la historia, la espiritualidad y la naturaleza de la realidad. Pero ahora posees las herramientas y la perspectiva necesarias para continuar esta investigación. Un escepticismo saludable hacia narrativas oficiales, una apertura para evidencias que desafían creencias establecidas y el valor de seguir la verdad donde quiera que lleve, independientemente de cuán perturbadoras puedan ser sus implicaciones. Usa estas herramientas sabiamente y te llevarán a descubrimientos que ni puedes imaginar hoy. Si este video abrió tus ojos a la realidad sobre María Magdalena, deja un comentario compartiendo tus reflexiones y preguntas. ¿Qué otras evidencias te gustaría explorar? ¿Qué otros aspectos de la historia oficial ahora cuestionas? Tu participación en esta conversación es crucial porque es a través del diálogo y la investigación colectiva que continuaremos descubriendo verdades que fueron ocultadas por mucho tiempo. Suscríbete al canal para recibir notificaciones sobre futuras revelaciones, porque la verdad sobre María Magdalena es solo una pequeña parte de un rompecabezas mucho mayor que estamos armando juntos. Comparte este video con personas que crees que están listas para esta verdad, pero recuerda que no todos están preparados para cuestionar creencias fundamentales. Usa discernimiento y compasión al compartir conocimientos que pueden ser perturbadores para aquellos que aún no están listos para recibirlos. Juntos, podemos garantizar que la verdad sobre María Magdalena y todas las otras verdades que fueron suprimidas finalmente reciba la atención y el reconocimiento que merece.